Bueno, Stephanie, ante todo, bienvenida a las entrevistas de Contals. Hoy tenemos un título sugerente: Innovación y energía, el futuro de las ciudades en Europa y en Latam. Bueno, como digo, es un título ambicioso. ¿Cómo resumirías el momento actual de la transición energética en ambas regiones, tanto en Europa como en Latinoamérica, y qué lo hace especialmente decisivo? Yo creo que actualmente estamos en un punto de inflexión histórico y quizá uno de los más decisivos en la historia reciente, en la transición energética, tanto en Europa como en América Latina, porque las dinámicas son convergentes actualmente, pero también hay diferencias estructurales muy grandes aún que condicionan el ritmo, el alcance y las oportunidades. A nivel global, la expansión de las energías renovables ha alcanzado ritmos nunca vistos y el mundo necesita acelerar el despliegue de energía renovable. A pesar de que existe una gran voluntad energética actualmente, el contexto actual tiene una volatilidad muy grande, me parece. Y Europa representa un camino avanzado, una consolidación, una regulación y una ventana. Y por otro lado, América Latina representa una enorme oportunidad, ¿no? Y nunca se había visto tanta tecnología y tanta conexión en general. Y esto representa una oportunidad muy grande. Ok. En el debate sobre innovación y energía, ¿crees que la perspectiva de género está suficientemente integrada o sigue siendo una asignatura pendiente? Yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente. Si bien ha habido muchos avances y hay muchas políticas y demás, hay mucho camino por recorrer y hay mucha oportunidad, ¿no? Em, Hay una oportunidad histórica por hacer las cosas distintas e integrar la igualdad como un pilar central en la transición energética y transformar no solo la infraestructura, sino las dinámicas de poder y la justicia social, ¿no? O sea, ver la transición energética no como algo técnico o como algo tecnológico, sino como algo social, porque es lo que representa. Al final del día, hablar de transición energética no es solo hablar de ciudades o de dinámicas, sino de cómo la ciudadanía se adapta a esta transición energética. Sí, los ejemplos es lo que funciona. ¿Nos puedes contar algún proyecto o alguna política aquí en Europa o en la TAM que te parezca que es un ejemplo claro de cómo incluir la perspectiva de género desde el diseño mismo de la solución energética o urbana? Sí, hay muchos ejemplos muy potentes tanto en Europa como en América Latina. A mí, uno en particular que me gusta mucho es el caso de Viena en general, que fue uno de los primeros lugares en Europa y pioneros al incorporar gender mainstreaming en su planificación urbana. Y bueno, eso se vio reflejado en la ciudad en general, ¿no? O sea, consideraron a las mujeres para las políticas públicas y para la parte sostenible de transición energética y las ciudades fueron mejor iluminadas, la movilidad fue mejorada y esto se reflejó no solo en la calidad de vida de las personas, sino en que al tener un mejor acceso a transporte, a iluminación en las calles, la gente empezó a utilizar más transporte público, reducir el uso de automóviles, ¿no? En las viviendas pasó lo mismo. Al incorporar a las mujeres en esta parte, las mujeres que pasan más tiempo en casa se sentían más cómodas, ¿no? Y esto hizo también que la parte de vivienda en las ciudades mejorara, ¿no? En América Latina pasa lo mismo, Chile es un ejemplo muy bueno, ha incorporado programas en su política, tienen un programa muy importante, creo, que es Energía más Mujer, que incorpora a las mujeres desde la parte del empleo técnico hasta la participación en puestos de liderazgo y en proyectos renovables. Y esto se traslada a todo lo que pasa en la ciudad. Ok, seguimos con género. El sector STEM y la energía siguen arrastrando una gran brecha de género. Bueno, lo estás evidenciando y es evidente, ¿no? ¿Qué barreras estructurales encuentras que son más persistentes para que las mujeres accedan al liderazgo o a una participación realmente activa en estos sectores? Claro, como dijiste, esto, esta barrera no es una casualidad ni es un problema individual, es una estructura. Entonces, para mí hay tres cosas claves. Primero, el origen, y es
quién entra y quién no entra a las carreras STEM, ¿no? En muchos países la socialización temprana con este tipo de carreras está todavía marcada con un camino diferenciado hacia el género masculino, ¿no? Las niñas no tienen exposición a estas carreras. Y aunado a esto, hay una segregación dentro de las propias organizaciones. Ya las mujeres que llegan a estudiar estas carreras después entran a las organizaciones, pero entran a este sector y son dirigidas automáticamente a roles de comunicación o de gestión social y no de liderazgo. Y aquí vienen los sesgos de cultura organizacional, ¿no? A pesar de que hay un avance brutal y no todo es tan malo, ¿no? Los sesgos siguen existiendo, los estereotipos siguen existiendo y las dinámicas de evaluación persisten. Entonces, muchas mujeres tienen que o sea, autoexigirse demasiado para ser igualmente competentes que hombres, ¿no? Y algo que creo que es transversal y es una cuarta barrera que siempre me gusta es la falta de referentes femeninos visibles, ¿no? Y esto está asociado también a las políticas reales, porque muchas veces todo se queda en el papel, pero ya a la hora de la hora, a la hora de representar y que las niñas se vean reflejadas en mujeres es difícil, ¿no? Y esto sigue contribuyendo a que la barrera siga creciendo y que el sesgo no pare. Sí, 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 realmente es un problema que aún, aún le queda tiempo. ¿Qué papel crees que deberían jugar las alianzas entre Europa y Latinoamérica en este campo? ¿Existe cooperación real o estamos simplemente en fases muy iniciales? Estamos hablando, pero aún no haciendo nada activamente. En cuanto a cooperación, Europa y Latinoamérica. Pues yo diría que estas alianzas no solo son deseables, sino estratégicas para ambas regiones. Y no creo que estemos en una fase inicial precisamente, sino una intermedia. Ya no estamos recién hablando o planteándonos que exista, pero tampoco hemos alcanzado un nivel de integración suficiente. Y es un momento de dar ese salto, ¿no? O sea, si bien podemos mirar ejemplos concretos donde, por ejemplo, Chile, México, Colombia, han participado activamente con la Unión Europea o con países en concreto para generar acuerdos de cooperación, creo que aún falta construir alianzas y que seamos mucho más ambiciosos con eso, ¿no? Consorcios mixtos, proyectos con estándares altos. Europa ofrece mucho, ofrece tecnología, financiamiento, regulación, marcos ya históricos y Latinoamérica puede ofrecer escala, recursos naturales, experiencia comunitaria, ¿no? Pero para que eso funcione, la cooperación debe basarse en los beneficios mutuos para ambas regiones y en modelos atractivos, por supuesto. Bueno, ya para concluir, hablemos un poco de futuro o de visión de futuro, ¿no? ¿Cómo te imaginas que será el día a día de una mujer en una ciudad latinoamericana o europea, suponiendo que haya hecho bien los deberes en transición energética e igualdad? Que hayamos hecho, vaya, en definitiva, entre todos. ¿Cómo ves ese futuro? Bueno, esta pregunta me gusta mucho como una mexicana que migró a Europa y que ve esas diferencias. Me imagino que independientemente del lugar donde esté esta mujer, ya sea Latinoamérica o Europa, se va a sentir libre, no sentirá que son agendas separadas su trabajo y el vivir en una ciudad cómoda, que será una ciudad donde la energía es limpia, la movilidad es sostenible, la vida cotidiana es segura y las mujeres ocupan espacios de liderazgo que hoy todavía son excepción, lamentablemente. Y no solo una ciudad donde se hayan reducido las emisiones y donde las personas en general, sin reducirlo al género, se sientan cómodas y se sientan tranquilas, sino se haya ampliado esos derechos, ¿no? Que se haya logrado ese equilibrio entre tecnología, sostenibilidad y justicia de género y habríamos construido una ciudad más moderna con una sociedad que se sienta bien en ella. Ok, Stephanie, pues gracias por concedernos la entrevista y bueno, que realmente se cumpla todo lo que deseas, porque realmente es un problema bueno, que estamos todos trabajando en él, pero que aún le queda tiempo. Gracias. Gracias.